Buenas tardes, mi nombre es Denise Roca Cervat y soy la docente de la sesión número 17 del Diplomado de Cambio Climático y Género. Soy profesora de la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín, Colombia, y en esta sesión vamos a hablar sobre la regeneración climática y los estudios multiespecies. Quisiera arrancar primero haciendo una reflexión sobre el momento actual en el que estamos viviendo, que se configura como una crisis civilizatoria, pero también una crisis planetaria, donde estamos siendo de múltiples maneras sufriendo por unas desigualdades económicas, por una transformación en nuestra vida, en el planeta, con el ambiente, periodos también de destrucción y lo que unos han llamado inclusive la extinción, un periodo de gran extinción planetaria de diferentes especies, lenguas y de formas de vida en este planeta. Sobre las causas de esta crisis, hay muchas diferentes explicaciones. Vemos desde la ecología política pensadores que han llamado la crisis una crisis de la civilización moderna, industrializada, capitalista, pero también vemos desde las ciencias naturales una crisis planetaria de destrucción de los ecosistemas de vida, de destrucción del nitrógeno, de los ciclos del nitrógeno, del agua y lo que va a ser también el carbono. De esa manera quisiera partir enunciando el problema desde estas categorías también que nos comparten colectivas feministas como el Faloceno de las Danta y las Canta, una colectiva feminista de Venezuela. Ellas se refieren al Faloceno como el entramado de relaciones sociales desiguales, jerárquicas, opresivas y destructivas que afectan especialmente a las mujeres y a la naturaleza y que son constitutivas de la civilización occidental. Es un modo actual de exterminio de la red de distintos ecosistemas del planeta natural y de las relaciones de dominio que tienen formas de violencia patriarcal. Asimismo, también vemos otro concepto que nos ayuda a entender lo que está pasando el día de hoy, que es el terricidio. Terricidio, un concepto propuesto por las mujeres de Lofpillán, Mahuiza, Puelmalpu, territorio ancestral mapuche, liberado en Chubut, Argentina, en el año 2020. Y ellas se refieren a terricidio como el asesinato de los ecosistemas tangibles y de los pueblos que lo habitan, así como el asesinato de todas las fuerzas que regulan la vida de la tierra, lo que llamamos ecosistemas perceptibles, pero también los espíritus que son responsables de que la vida continúe sobre la faz de la tierra y que ellos conjuntamente con el ser humano hagan parte de este hábitat. Moira Moyán, una de estas mujeres mapuches, ha denunciado como parte de estos feminismos decoloniales y territoriales este terricidio. Por último, quisiera referirme en clave del chuluceno. Otra manera de poder referirnos y dar sentido al periodo que estamos viviendo. Y este concepto lo aporta también desde la filosofía
de los estudios de ciencia y tecnología feminista, Donna Haraway, para hablar también en un sentido desde las narrativas y de otros relatos, tratar de pensar este periodo también como un periodo en donde están en disputas distintas narrativas, narrativas sobre qué está pasando con el planeta Tierra y narrativas hacia dónde debería ir los sueños, los futuros, las utopías. El chuluceno viene de la palabra chutz, que quiere decir monstruos en el mejor sentido. Demuestran y performan la significatividad material de los bichos y de los procesos de la Tierra. Implica aprender a vivir, pero también aprender a morir en un planeta irreversiblemente herido. Un aprendizaje que nos dice supone un acto de experimentación creativa, pues implica evitar la certidumbre de los lugares conocidos para mantenerse atentas a los problemas, a los disturbios. Desde esta narrativa que nos están dando herramientas, los feminismos, tanto el faloceno como el terricidio y el chuluceno, es que en esta clase quisiera poder hablar sobre cómo entender esta crisis profunda climática como una crisis del faloceno, como un terricidio, entenderlo a partir de estas disputas por las narrativas. En ese sentido, pensaremos entonces cómo abrir esa modernidad que nos ha cerrado los horizontes de pensamiento, que muchas veces ha desencantado el mundo, que se ha focalizado en las dicotomías, en las compresiones binarias, en la fractura o en la separación de cultura-naturaleza, a entender las relaciones multiespecies, cómo vivir y morir en este planeta, en esta tierra que está herida. Desde esta clave de relaciones multiespecies, vamos a entender entonces qué implica pensar con otras especies la reproducción de la vida, hacerlo visible, porque todo el tiempo no estamos solas. El ser humano, a pesar de que cree ser el dueño del mundo, ya casi muy perspectiva patriarcal, en esa especie de dominación patriarcal, a la misma vez esconde realmente las interdependencias de las relaciones multiespecies. Por eso es que Donna Haraway sostiene que necesitamos repensar la forma en que conceptualizamos las agencias tanto humanas como no humanas, a partir de un enfoque diferente de las relaciones entre naturaleza y sociedad. Uno que enfatice la capacidad de respuesta, la capacidad de las especies para sentirse y para responderse entre sí. Es un enfoque que resuena con el trabajo de la geografía animal, que examinó cuestiones de etología y preguntó cómo podríamos aprovechar las capacidades afectivas para dar con interacciones con otras especies. Aquí les puse una serie de referencias de los libros de Donna Haraway: Manifiesto Cyborg, Visión Primates y el Manifiesto de la Compañía con otras especies, que pueden ser de gran aporte para cambiar la mirada de una mirada moderna, dicotómica, a una mirada mucho más relacional. Donna Haraway habla de las relaciones, inclusive con los animales más cercanos que para ella vienen a ser sus perros, que son como familia. Son familia en el sentido que son compañeros, compañeros también
de vida en este planeta. Y es como compañeros caninos, Donna Haraway nos invita a pensar más allá de las familias antropocéntricas o de las familias entre humanos, que inclusive nos reta, nos desafía a pensar en relaciones de parentesco con otras especies. También aquí tenemos la foto de Jane Goodall, que ha dedicado su vida a entender los procesos de los chimpancés, cómo se comunican, cómo se asemejan al ser humano, cómo se diferencian. Y ella también nos habla de esas relaciones de los seres humanos con los chimpancés, inclusive en lo que respecta a romper las jerarquías o dicotomías de la superioridad o la excepcionalidad del ser humano. Estas referencias de Donna Haraway se relacionan mucho con el libro escrito por Mitchell en el año 2002, Puede hablar el mosquito. Un libro que se ha convertido también en una aproximación, un referente importante para entender estas relaciones entre especies. Parte contándonos en el verano de 1942 que dos fuerzas invadieron Egipto, provocando cada una de ellas batallas decisivas. Solo una de ellas era humana, motivo por el cual es la única que se recuerda. Si bien las bajas de la otra batalla fueron mayores. Entonces vemos acá las dos fuerzas. Por una parte está el Afrika Korps, que cruzó la frontera con Libia y fue detenido en Al-Alamein en su marcha hacia el Cairo por el 8º Ejército Británico. Era un batallón de guerra. Pero vemos, por otro lado, el otro agente. Al otro extremo del país llegó otro invasor, descendiendo por el valle del río Nilo desde Sudán, el Anopheles gambae, un mosquito nativo de África subsahariana, pero desconocido hasta entonces en Egipto. El mosquito llevaba en su estómago una variedad maligna del parásito de la malaria. Entonces, en este libro, Mitchell nos cuestiona al preguntarnos cómo se afectaron mutuamente los tanques, los parásitos y los nitratos sintéticos. ¿Qué clase de explicación permite combinarlos? Hubo una cadena de acontecimientos que tuvieron lugar en Egipto que parece crear un triángulo formado por la interconexión de la guerra, la enfermedad y la agricultura. Pero en verdad es más que un triángulo. Son las conexiones entre guerra, epidemia y hambre que dependían de conexiones entre ríos, presas, fertilizantes, alimentos y también, como veremos, de interacciones adicionales. De esta manera, en cómo puede hablar el mosquito, se distinguen dos características de la explicación social relevantes para este problema. En primer lugar, desde la teoría social, opera típicamente como un caso particular con patrones y procesos generales. Entonces, la explicación se coloca sobre los acontecimientos particulares dentro de un marco universal que desde luego se relaciona con el poder, la riqueza y el conocimiento técnico occidental y del ser humano. Todos los actores son humanos. Cuando se cuenta la historia de los actores humanos como protagonistas de esa nación, de la modernidad, del capitalismo,
son personas, son seres humanos como agentes en torno a los cuales se escribe la historia. Aunque el río Nilo es transnacional y los mosquitos anófeles son bastante globales, su generalidad no es la misma que la del capitalismo, la idea de la nación. Por lo tanto, se considera esto como una abstracción y no se tiene en cuenta. Mitchell nos sugiere, nos plantea la pregunta: ¿pueden las ciencias sociales dar voz a la naturaleza o escucharla? Cuestiona esta posición de las ciencias sociales, donde siempre está basada sobre las intenciones y los propósitos humanos y el mundo objetivo sobre los cuales estos operan, modos en que emergen conjuntamente en una variedad de combinaciones. Pero, ¿qué significa pensar en el capital como algo cuyo poder depende de ser simultáneamente humano y no humano? La agencia humana o la intención son productos parciales e incompletos de estas interacciones. Entonces, en este libro nos se hace evidente que muchas veces las ciencias sociales se quedan cortas también a la hora de explicar un fenómeno, ya que contribuyen y están enmarcadas en este repertorio binario. Pero hay que darnos cuenta que hay tensiones irresolubles, mezclas inseparables y una imposible multiplicidad. La agencia humana, como el capital, es un corpus técnico, es algo fabricado. ¿Qué clase de agencias híbridas, de conexiones, de interacciones son capaces de representar las acciones como historia unívoca lineal, como una técnica humana que supera a la naturaleza, como el progreso de la razón, de la expansión y del desarrollo del capitalismo? Frente a esos cuestionamientos de la manera en cómo desde unas ciencias modernas, sociales, también plasmamos la agencia de los seres humanos como la única, inseparable, la excepción, la que puede ejercer poder y la única que lo hace, es que más bien hacemos ahora una problematización a esa narrativa para pensar en el lugar desde las relaciones multiespecies, cómo los lugares se materializan como históricos, como significativos, y que ningún lugar es producto de una visión singular o de una visión solamente antropocéntrica. Los lugares se co-constituyen en procesos semióticos materiales superpuestos y entrelazados, en los cuales participan humanos y no humanos, que también tienen roles importantes y roles específicos. De esta manera vemos que estamos entrelazados en esas relaciones socioecológicas, donde ya los árboles, las relaciones de los animales, el aire, hace parte también de las maneras en cómo el ser humano los ha intervenido. La contaminación del aire también llega a la Amazonía. Estamos interconectados en esta red o en esta trama de la vida, como se ve en esta imagen, que es un nido de unos pájaros, los cuales ya tienen una fibra de plástico. Los pájaros también utilizan el plástico para tejer estos nidos donde van a albergar y van a reproducir la vida. Entonces, desde estas relaciones multiespecies,
nos implica narrar desde y con el Chuluceno. Cómo narramos, cómo construimos relatos sobre esta crisis planetaria, sobre este terricidio desde otras aristas. Esto nos va a implicar la capacidad creativa de abrir los lenguajes, abrirnos a la ciencia ficción, tratar de profundizar en las narrativas. Y la ciencia ficción es un terreno en el que podemos imaginar otras realidades, como la fabulación especulativa, como el feminismo especulativo, pero también inclusive en los relatos cortos, en los cuentos, en la poesía. Entonces existe y empieza a ser importante que creemos narrativas que nos puedan ayudar no solamente a entender el problema, sino a poder evidenciar las propuestas de construir otro mundo posible en el cual haya cabida para la diferencia, para esta diversidad del planeta. Vemos entonces que la ciencia ficción se hace necesaria, importante y crucial para poder darle vida a discursos, a lenguajes, repertorios, representaciones que nos puedan hacer posible la transformación de este mundo muerto para repensar nuestro lugar y el de los no humanos dentro del relato. Y es la posibilidad de pensar en el futuro, en la utopía, de hacer realidad aquellos sueños, de caminar hacia horizontes que imaginemos, pero que los hagamos realidad en la práctica. De esta manera también nos proponen desde el feminismo y el ecofeminismo más particular pensar en esos otros relatos y en la capacidad creativa, en esa potencia de la creatividad. Donna Haraway dice que somos líquenes, somos humus, somos las niñas y los niños del compost. Y más allá de los escenarios apocalípticos hacia los que parece dirigirnos el cambio climático y la amenaza de una séptima gran extinción acelerada, tan descrita en la mayoría de las novelas de ciencia ficción, la pensadora Donna Haraway nos invita a generar parentescos salvajes e imaginar otras posibilidades del vivir con y el morir con en un mundo herido pero no acabado. En ese sentido vamos a ver ahora narrativas ecofeministas que nos van a permitir pensar esa justicia climática. Narrativas tanto escritas como narrativas visuales. Narrativas de los transmediales, audiovisuales, etc. Primero quisiera referirme a un conjunto de autoras de la India. Y lo hago también para ponernos en diálogo con esos sures, con el sur global, pero también con esa epistemología del sur. Vemos, por lo tanto, la obra de Kamala Markandaya, quien en su obra Néctar en un tamiz, su libro
escrito en el año 1954, nos narra acerca de la industria y la tecnología en la curtiembre, cuando las curtiembres empezaron a implantarse en la India, teniendo como resultados la destrucción de la vida rural. Estas curtiembres se muestran construidas bajo la supervisión de los hombres blancos británicos y apoyada por unos grupos étnicos de la India, se convierte en un símbolo del patriarcado. Si bien la industrialización conduce al desarrollo de la ciudad, también obliga a las mujeres campesinas a dedicarse a la prostitución para salir del desempleo. En este libro de literatura es una obra de ficción, pero es una obra real, es de un realismo acerca de lo que estaba viviendo y transformándose la India en ese proceso de industrialización que va a tener un impacto directo en lo que van a ser la emisión de gases de efecto invernadero y lo que hoy en día se habla como el cambio climático. Pero ya empezamos a ver en estas narrativas la potencia que implica el contar nuestras propias historias aquí desde un ecofeminismo. También tenemos la obra de Fuego en la montaña, un libro escrito por Anita Desai en el año 1978, el cual conecta el abuso físico y mental de 3 mujeres con la opresión de la naturaleza. En esta novela, los hombres que forman parte de la estructura burguesa son agentes de dominación, de miedo, de odio, de brutalidad, mientras que la naturaleza y la ecología se interrelacionan con las mujeres y lo no humano. Frente a la explotación extrema, los aspectos más oscuros y siniestros, tanto la naturaleza se revelan a lo largo de la historia. Vemos ya en este libro el que ya Anita nos habla de la relación con los no humanos, cosa que las ciencias sociales trataba siempre de separar, no vinculaba. Es más, se puede decir que la antropología ha sido el campo, la disciplina que más ha tenido capacidad de incluir a los seres no humanos, pero no realmente desde un punto de vista en donde estos seres también participen en las relaciones de poder. Entonces vemos que la literatura nos abre en esta libertad de reconocer unos repertorios de relaciones de poder mucho más complejos. Asimismo está el libro Sutra del Río, de Gita Mehta, escrito en el año 1993, el cual es una colección de 6 cuentos que se publicó cuando había una fuerte resistencia contra la construcción de una represa en el río Narmada. Este río sirve como límite natural entre el norte y el sur de la India. No es solo un sitio de biodiversidad. Más allá de su importancia antropológica, agrícola y ecológica, también es un sitio de importancia cultural. La construcción de esta represa en el río lleva a la construcción de la historia cultural de los pueblos que habitan estas tierras. Mehta rechaza la idea patriarcal de que el río simplemente es un objeto y más bien abre el potencial del río a que a partir de la relación con el río entendamos toda esta diversidad cultural
y toda este potencial de interrelaciones. Vemos también ya cómo aquí se entretejen estas formas de narrar nuestra relación entre grandes complejos ecológicos de formas que atraviesan diferentes maneras de concebir las relaciones de poder, pero también los entramados entre seres humanos y no humanos. Asimismo está el libro de El Dios de las Pequeñas Cosas de Arundhati Roy, donde ella critica los daños irreparables de los engañosos que han llamado la Revolución Verde. En el corazón de esta novela está el contramovimiento contra la propuesta de desarrollo de Indira Gandhi. La Revolución Verde produjo cosechas que evitaron las hambrunas, pero provocó graves daños ecológicos. Denunciando estos daños ecológicos, y hay que entender que la Revolución Verde fue un sistema tecnológico moderno dependiente de los combustibles fósiles para poder elaborar pesticidas y de esta manera controlar ciertas plagas, pero sobre todo aumentar significativamente la producción agrícola del monocultivo y de la industria alimentaria o la agroindustria. Entonces vemos también que en estos libros está ya la conexión del origen del problema actual de la crisis climática o la crisis planetaria. Pero así como hay narrativas escritas, también vemos narrativas visuales y la importancia de generar otros repertorios para la comprensión y la propuesta de una alternativa a este modelo de muerte para poder crear vivires, buenos vivires, para poder crear bienestar. En esta representación vemos que se representa la lucha de los pueblos Dakota y Sioux contra el oleoducto que pasaría por su territorio desde Canadá por los Estados Unidos. Este movimiento se opuso a que el oleoducto despedazara o fracturara su territorio y lo hicieron teniendo como centro de la lucha la defensa del agua. Entonces en esta representación está el oleoducto, que el oleoducto ahí también parece como a lo mejor una serpiente, pero es un oleoducto que ellos están luchando, tratando de prevenir que avance, impidiendo su avance, impidiendo que pueda destruir otros ecosistemas. También vemos esta otra narrativa visual realizada por el puertorriqueño Ricardo Levins Morales. Esta ilustración habla sobre la necesidad de un nuevo pacto social. Un nuevo pacto social que pueda hacer un alto a la destrucción del planeta, que implica que transformemos nuestros paradigmas y estilos de vida, que implica también poner la biodiversidad en el centro y a las diferentes especies en esa interrelación también. Por otro lado, tenemos también esta obra de Lindsay Broderick,
que me llamó la atención porque ganó un premio sobre representaciones desde la ciencia ficción acerca de la justicia climática. Y en esta obra ella empieza a hacer evidente cómo algunas personas va a llegar el momento en que vamos a tener que decidir quién se queda en este planeta, que es un planeta de destrucción, un planeta que está casi aniquilado, que ya la muerte es inminente, y quienes se logran ir en cohetes al espacio buscando agua, buscando otros planetas. Y aquí estas dos mujeres son dos mujeres que se enfrentan entre sí, una para tal vez quedarse dentro en ese planeta de muerte, pero otra que también potencia la posibilidad de a lo mejor pensar que tiene que irse, es una disyuntiva en lo que estamos generando y hacia dónde la pregunta ética que nos está haciendo, que nos está generando esta destrucción. También vemos más recientemente esta otra narrativa visual de la Plataforma Latinoamericana y del Caribe por la Justicia Climática, y en esta narrativa la posibilidad del diálogo en medio de la diferencia. ¿Cómo pensar que racialmente, de género, de manera sexual, religión, cosmovisión, desde el conocimiento somos distintos, nuestros saberes son distintos? En esta diferencia intercultural, interracial, ¿cómo poder unirnos para la defensa del planeta Tierra y la justicia climática? Entonces, todas estas narrativas nos han permitido ver la potencia que tienen para que podamos imaginar otros futuros, pero esos futuros que sean llevados a la práctica. Tenemos que ser capaces de implementar, de llevar a cabo, de practicar, de caminar, de tejer estos horizontes frente a esta crisis que vivimos, poder tejer mundos de esperanza. En ese sentido, también, como la última parte de esta clase, quería mencionarles también el potencial de la regeneración. Cómo regenerar esos territorios heridos. Y en ese sentido, lo vamos a hacer a partir de las relaciones multiespecies, donde podamos cuidar el lugar, pero no solamente para los seres humanos, sino cuidar los lugares para las relaciones entre diferentes especies, ¿sí? Y de esta manera empezamos a observar ya propuestas desde la planeación urbana, cómo las políticas públicas urbanas pueden descentrarse del antropocentrismo, descentrarse del ser humano para plasmar políticas desde la interdependencia. ¿Cómo hacemos posible visibilizar la ciudad desde estas relaciones multiespecies? ¿Cómo pensar los diseños de las ciudades, de las infraestructuras, de la materialidad para que albergue el cuidado en esas relaciones, desde esos vínculos territoriales que se basen no solamente desde un análisis asociado a la normativa y a las cuestiones enmarcadas exclusivamente desde la dominación de este ser humano, hombre, patriarcal, moderno, sino cómo generamos políticas públicas, diseños de ciudades
incluyentes y multiespecies. Esto nos implica pensar en la ética del cuidado, en pensar el cuidado como un concepto que implique la corresponsabilidad, que implique reparar nuestro mundo para que podamos vivir, ojalá, en un mundo donde quepamos todas, donde también tengamos el cuidado como la capacidad y la voluntad de ver y de escuchar las necesidades y asumir la responsabilidad de satisfacer estas necesidades. En un artículo de Haley del 2010, ella plantea pensar el proyecto de la ciudad trascendiendo los valores desde la modernidad y el antropocentrismo. Entonces, primero hay una apuesta hacia el futuro, donde podamos abrir el futuro para que pueda también integrarse desde otras narrativas con la diversidad de formas de vida, donde el énfasis, ¿sí?, sea que haya una sustentabilidad que se pueda permitir que la vida continúe en ese ecosistema, un ecosistema dinámico, un ecosistema siempre en transformación, donde el énfasis esté en la interdependencia y en la interconectividad entre un fenómeno y el otro, entre el tiempo y el espacio. Un énfasis también en expandir el conocimiento de la acción pública, expandir la manera en cómo entendemos la política, que no es una política para el ser humano desde el ser humano, sino una política con el agua, con la tierra, con los árboles, con los pájaros. Y un compromiso también en que el gobierno y las instituciones sean capaces de tener procesos abiertos de razonamiento, procesos que pongan en el centro las interdependencias en este planeta. Esto implica un tipo de sensibilidad que no sucede por sí mismo, requiere cultivo, requiere también que tengamos ejemplos concretos, que caminemos hacia esa dirección, porque no solamente es que podamos tener relatos distintos, sino experiencias de vida de varias generaciones que nos van dando elementos que nos puedan indicar que es posible la vida en el planeta desde una relación más justa. En ese sentido, Anne-Marie Moll advierte que las tecnologías siempre tienen efectos inesperados, que generan formas de dolor y de placer que nadie predijo. Siempre hay riesgos y no se trata de un asunto idílico o un asunto romántico, porque siempre va a haber algún tipo de opresión y de tensión, sino que todo el tiempo haya la posibilidad de transformar esas situaciones de opresión cuando las veamos, teniendo como base el cuidado del otro. Esta idea encaja en lo que Stigler ha enmarcado como las propiedades inherentemente
farmacológicas de la tecnología, que esto no tiene nada que ver con la medicina específicamente, sino que es más bien un concepto extraído de Platón, una discusión del concepto griego antiguo del farmacón, que denota una sustancia que puede, dependiendo del contexto y la situación de su aplicación, funcionar como un remedio curativo o como un veneno mortal. No podemos poner toda nuestra energía, nuestra esperanza en la tecnología, que también es el mundo que estamos viviendo, que nos está presentando la gran revolución de la inteligencia artificial, la cuarta revolución como aquello que nos va a solucionar todos nuestros problemas, o que la tecnología ya resolvió el tema del cambio climático o que lo va a resolver. La tecnología en sí mismo no va a resolver nada. Es para qué, para quién esa tecnología, cómo y cuándo también hay que transformarla, porque también se puede volver un asunto que genera mucho daño. De esta manera vemos ejemplos donde investigaciones que ya están intentando evidenciar las relaciones de la ciudad desde las multiespecies. En este artículo de Houston et al. Del año 2018, titulado Parientes no ciudades, enredos de múltiples especies y convertirse en mundo en la teoría de la planificación. En este artículo se trata de evidenciar que en las ciudades ya habitan otras especies como las aves, los murciélagos, que son fundamental para entender la relación de los desechos, la relación del aire, y todavía no somos capaces de evidenciar estos procesos ecológicos, pero también socioecológicos, en las políticas públicas de gobierno que tenemos. Todavía creemos que existe un excepcionalismo ontológico del ser humano en la planificación. Pero en verdad somos una especie entre muchos que habitan diversos mundos urbanos. Y esta idea de exclusividad del derecho humano a la ciudad cada vez se hace más insostenible. Entonces, en esta línea de pensamiento se plantean 3 desafíos críticos para los planificadores, para los tomadores de decisión. Primero es abandonar la idea tradicional de que los derechos políticos, las prerrogativas y los desiertos solo aplican a la gente. Un segundo punto es afrontar el problema real de definir a los sujetos políticos en un mundo que vaya más allá de la persona política humana. Y esto ya lo hemos visto, lo estamos empezando a ver con las sentencias que declaran la naturaleza y el río como sujeto de derechos. ¿Qué significa pensar al río como un sujeto político? Eso nos plantea obviamente desafíos, pero también nos abre posibilidades, lo cual también implica ampliar el razonamiento político para incluir a los no humanos sin recurrir a la idea que estos últimos existen en sí mismos. ¿Cómo ampliar este razonamiento? ¿Cómo abrir las ciencias políticas, inclusive la economía, que sería poder contabilizar también todo el aporte de las otras especies? Obviamente esto lo intenta, esas contabilidades de los servicios ambientales, pero la economía ecológica nos está hablando de valoraciones plurales, que implica tomarse en serio esta
diversidad, esta ecología, estas finas relaciones de balance que existen en el planeta Tierra. Entonces, todo esto de la regeneración nos va a dar pie a que podamos requiere transformar los modelos de la política, los modelos de la economía, para pensar que en lugares de destrucción, en lugares de contaminación, en lugares que aparentemente están muertos, cómo fomentar la capacidad de reproducir la vida en todas sus formas. Inclusive, acá lo más importante es la vida que efectivamente es la civilización moderna la que está agonizando por un estilo de vida de consumismo basado en ese capitalismo extremo que pone ante todo las necesidades del ser humano por encima de las otras especies, que acaba con el ser humano y también con el ecosistema. Pero el ser humano es el que está recibiendo también una afectación mayor, y la desigualdad en estas afectaciones también son muy evidentes. De esta manera, llegamos al fin de esta exposición, donde tratamos de entrar en la capacidad de pensar relaciones multiespecies y regenerativas frente a esta crisis climática, una crisis planetaria, un terricidio que está causándonos mucho dolor y destrucción. Y desde la posibilidad de seguir los hilos, las narrativas y de evidenciar estas otras formas de vida, podamos también contagiar a otras y a otros y hacer posible reproducir relaciones más justas, relaciones de cuidado, relaciones que posibiliten la solidaridad y la permanencia en el territorio. Muchas gracias por su atención y nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego.